Buenas noches, iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta noche. Te saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga tu vida, tu familia y te dé paz. Y que la palabra del Señor en esta noche pueda producir en tu corazón, en tu vida, lo que Dios quiere, para la gloria de su nombre. Quería compartirte en esta noche, ¿no es cierto?, un tema que habíamos tocado la última vez en Mateo 19, versículo 25, acerca de la salvación. En una oportunidad, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús que ¿quién podría ser salvo? ¿Quién se iba a salvar? ¿Quién podría ser salvos? Jesús le respondió allí en Mateo 19, 25 al 26, que la salvación para los hombres era algo imposible. Que el hombre no estaba en condiciones para lograr su propia salvación. No tenía las condiciones. Era imposible. Jesús dijo categóricamente que eso para el hombre era imposible. Pero que para Dios todas las cosas son posibles. Dejándonos, ¿cierto?, entrever que Dios sí podía salvar. Que para Dios sí podía ser posible. Es posible. Dios puede hacerlo. Pero que el hombre sin Dios nada puede hacer. Y toda la Biblia, todas las escrituras tiene como, ¿no es cierto?, como fundamento la salvación. Toda la escritura se escribió para que conozcamos que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Las escrituras nos dan testimonio de ellas. Jesucristo mismo dijo que la escritura dan testimonio de Él. Por eso dijo escudriñar las escrituras porque en ella hay salvación. Jesucristo mismo daba testimonio que las escrituras hablaban de Él. Todas las escrituras a lo largo de más de 1600 años, ¿no es cierto?, desde los profetas, dan testimonio de que vendría uno a quien llamaba el Mesías o el ungido, ¿no es cierto?, que Dios enviaría para salvar a su pueblo de sus pecados. Así que vemos que la salvación no es una obra del hombre, sino una obra de Dios. Y de hecho, todos necesitamos recibir esta salvación de Dios. Todos. Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la presencia de Dios. Destituidos. Hemos sido sacados del lugar donde estábamos originalmente. Fuimos creados para vivir en la presencia de Dios y caminar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, tener amistad con Dios. De hecho, Jesús dijo en una oportunidad que todo aquel que hace lo que yo le digo no será más llamado siervo, sino mi amigo. Con ese propósito fuimos creados, desde el principio, de caminar en comunión con Dios. Pero el pecado que entró en el mundo por un hombre, como dice allí en las Escrituras, en Romanos capítulo 5, 12, que el pecado entró en el mundo a través de un hombre, a través de Adán. Y de allí todos hemos pecado. Y todos nacemos con la inclinación hacia el pecado, hacia lo malo, hacia lo inmoral, a lo contrario a la santidad de Dios. Todos hemos pecado, dice Romanos capítulo 3. Y por tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios.
¿Y qué es la salvación? Alguien dijo muy simplemente, la salvación es ir al reino de los cielos. La salvación significa poder ir al reino de Dios, al reino de los cielos. Eso significa sencillamente la salvación. ¿Por qué ningún hombre puede ir al cielo por sus propios méritos? ¿Por qué nadie puede ir al cielo por sus propios méritos? Hace un tiempo atrás, años atrás, habíamos escuchado, porque fue muy notorio, por lo menos a nivel internacional, que unos mineros en un lugar de Chile, unos mineros habían quedado atrapados debajo, allí en las minas. Habían quedado atrapados debajo, a muchos metros debajo de la tierra. Quedaron atrapados y sepultados por los escombros, por las piedras. Y quedaron allí en un lugar muy pequeño, varios de ellos, con poco oxígeno y con poco tiempo para poder ser rescatados. Era imposible que ellos pudieran salir de allí. Era imposible que ellos por sus propios méritos podrían salir de allí. Porque no tenían los medios, no tenían las condiciones para poder salir a la superficie. Estaban esperanzados en que los que estaban afuera, los que estaban arriba en la superficie, alguien de ellos pudieran abrir un camino hasta donde estaban ellos, sí, con maquinarias especiales para esos casos. Podría abrir un camino hasta llegar donde ellos estaban, y por ese camino y por ese medio ellos podían ser rescatados. Pasaban los días, pasaban las horas, pasaron los días, y realmente, gracias a Dios, pudieron ser rescatados, pudieron llegar hasta donde ellos estaban y pudieron ser rescatados y librarse de la inminente muerte que les esperaba en ese lugar si alguien no venía por ellos. Amados, esa es la salvación. Esa condición es la que tiene el hombre hoy día aquí en la tierra. Está atrapado por sus pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice claramente, ¿sí?, la condición del hombre. Dice que Pablo, refiriéndose en su tiempo pasado, refiriéndose a los discípulos de Cristo, diciéndole que en su tiempo pasado estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban sepultados, como se hace con los muertos, se les sepulta. Estaban allí muertos por sus delitos y pecados, estaban sepultados. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Esa era la condición, y esa es la condición de todo hombre, sí, que no ha recibido todavía la salvación de Dios. Para Dios están sepultados bajo escombros de pecado. Y por eso dijo Jesús, es imposible que ellos puedan salir de ese lugar. No pueden. Para el hombre es imposible salvarse, porque para Dios están muertos. Para Dios, las personas que no tienen su salvación están muertos espiritualmente. Y un muerto no puede oír, no puede ver, no puede hacer nada. Por eso dijo el Señor, para ustedes es imposible. Efesios capítulo 2 nos revela, ¿no es cierto?, la condición del hombre sin Cristo. Para Dios están muertos y sepultados en sus delitos y pecados. Esa es la condición de todo hombre. Pero fíjese que también allí en Efesios capítulo 2, versículo 4, Efesios 2, 4, dice que Dios en su misericordia, Efesios 2, 4,
Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos. Fíjese la condición que dice el apóstol Pablo en que ellos se encontraban, que todo discípulo que ahora está en Cristo, la condición que ellos se encontraban antes, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta? Mi hermano, mi amigo, ¿se da cuenta? Esa es la condición del hombre delante de Dios. Todas aquellas personas que no han sido todavía alcanzados por la gracia, por la salvación, por el perdón de sus pecados, para Dios están muertos en sus delitos y pecados, están sepultados y no pueden hacer nada por sí mismos. Dios envió a Jesucristo al mundo. Dios envió a Jesús para rescatarnos. La palabra rescate aparece en muchas partes en las Escrituras. La palabra redimirnos significa eso, rescatarnos. Y Dios envió a Jesús para redimirnos, para rescatarnos de esa condición, para sacarnos de esa condición. Dios envió a Jesús para rescatarnos de esa condición, para rescatar a todo hombre, a toda persona de la condición del pecado, sacarlos de allí, porque esa es la condición de muchas personas, están atados por el pecado, están sepultados por el pecado, están cargando esos encima suyo. Pero Dios envió a Jesús, envió a Jesucristo para rescatarnos. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, 1 de Pedro capítulo 1, 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Rescatados, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios habla acerca del rescate que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Y en 1 Timoteo capítulo 2 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo se dio en rescate por todos. Dios envió a Jesucristo también para rescatarnos. Dios envió a Jesús para sacarte de esa condición. De esa condición de pecador. Dios envió a Jesús para sacarte de esa condición, de esa situación. Porque el pecado no nos deja disfrutar de la vida que Dios tiene para todo aquel que cree en Jesús. El pecado no nos deja disfrutar de la presencia de Dios, del amor de Dios. Es más, el pecado nos engaña, nos hace creer que está todo bien, cuando realmente la paga del pecado, dice Romanos 6:22, la paga del pecado es la muerte. Pero Dios envió a Jesús para rescatarnos de esa condición, para sacarte de esa condición y para que tengas vida. Nos rescató y nos dio vida en Cristo Jesús. Pero estando nosotros muertos, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Aún estando nosotros muertos, Dios envió a Jesús para darnos vida en Cristo Jesús. Amado,
La salvación que Dios nos ha dado es un regalo. Dios da salvación a todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que cree en Jesús recibirá esa salvación. ¿Y qué significa salvación? Poder entrar en el reino de los cielos. Porque Jesús vino a enseñarnos que hay un cielo, pero también hay un infierno. Hay un cielo y hay un infierno. En el cielo hay gozo, en el cielo hay alegría. En el cielo, dice la Escritura, ya no hay más muerte, ni dolor, ni tristeza. Hay alegría, hay gozo eterno. Pero en el infierno hay tormento eterno. Jesús dijo que los que son arrojados allí por causa de sus pecados, llorarán, crujirán sus dientes eternamente y para siempre. Un predicador dijo, hay millones de caminos que te llevan al infierno, pero ninguno que pueda sacarte de allí. Jesús vino a rescatarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y en la Biblia la muerte significa ir al infierno. No se refiere a la muerte física. Todos vamos a sufrir la muerte física. Cuando la Biblia habla de muerte, habla del infierno. Porque es la separación del alma de Dios eternamente. Usted sabe que el alma fue creado y Dios puso eternidad en nuestra alma. Dios puso eternidad en nuestra alma para que podamos gozar eternamente en su presencia. Por eso Dios puso eternidad en nuestra alma. Para que podamos estar con Él eternamente. Dios nos creó para que vivamos con Él eternamente. Pero si rechazamos la salvación, si rechazamos al que viene a rescatar nuestras vidas, que es Jesucristo el Señor, nuestras almas pasarán la eternidad en el infierno. Y de allí nadie puede salir. Porque fuimos creados para vivir eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno. Pues yo quiero decirte una cosa, que Dios te ama y envió a Jesús para rescatarte. Todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador será salvo. Será salvo. En las Escrituras un hombre dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que nadie muera. Dios quiere que vivan en su presencia, gozan de su presencia, porque para eso fuimos creados. Pero yo quiero decirte en esta noche que conforme la palabra de Dios, la condición del hombre sin Cristo es que sus pecados lo están sepultando. Sus pecados lo están sepultando. Y la paga del pecado es la muerte. Pero en esta noche Dios que te está hablando, en esta noche el Señor que está hablando a tu vida, si ya recibiste tu bendición, si ya recibiste tu salvación, hermanos, si tú que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Filipenses capítulo 2, versículo 12 nos exhorta. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. La palabra del Señor nos exhorta a que nos ocupemos de nuestra salvación, de lo que hemos recibido con temor y con temblor. Porque esta salvación es el único boleto que tenemos para ir al cielo, para ir al reino de Dios. Es el único boleto. No habrá más sacrificio, no vendrá nadie más. Jesucristo ya vino para salvarnos. Y todo aquel que cree en Jesucristo recibirá salvación. El boleto que te llevará al reino de los cielos. Y la Biblia te está diciendo, ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. También Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo podemos escapar? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos escapar? Dice Hebreos 2, 3. ¿No es cierto? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande? Mira, Dios dijo el Señor Jesús dijo que era imposible que nosotros podamos por nuestros propios méritos ir al cielo. Es imposible.
Pero Jesús vino para llevarnos al cielo. Así que no pierdas esta oportunidad que Dios te está dando cada día de tu vida para que creas en Jesús y te aferres a Jesucristo hasta el último día de tu vida, porque Él será tu boleto de ida, Él será la garantía de tu salvación. ¿Cómo podemos escapar? Dice la palabra de Dios. Si descuidamos, quiere decir que tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Amado hermano, amigo, construye casa, edifica casa, comienza un negocio, cásate, ten hijos, pero no descuide tu salvación. Porque tú y yo fuimos creados para vivir eternamente. Esta vida es un pasaje, es un suspiro. Somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra. Pero un día nos llegará la hora, a ti, a mí y a todos. Y entonces ese día será el principio de dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Si es en el cielo, en el reino de Dios o en el infierno. Dios en esta noche te está hablando y te está dando una oportunidad más de que te arrepientas de tus pecados, de que abandones tus pecados, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Y la muerte en la Biblia es el infierno, un lugar de tormento, un lugar de dolor, de tristeza, dijo Jesús, de lloro y de crujir de diente eternamente. Mira, esta vida que muchos hombres se afanan por esta vida, que los hombres que no conocen a Dios, se afanan por esta vida, pero esta vida es un suspiro. Esta vida va a pasar como un suspiro. Lo más importante es dónde quieres pasar tu eternidad. Tu alma, tu cuerpo, este cuerpo que tú tienes, que nosotros tenemos, irá al polvo. Allí va a consumirse en el polvo, la carne se va a consumir por los gusanos. Pero tu alma tiene un destino, o el cielo y el infierno, o el cielo o el infierno. Tu alma, mi alma, las almas de los hombres fueron creados para estar en la presencia de Dios, para vivir eternamente. Pero tienes que recibir a quien Dios envió para rescatarte, para sacarte de esa condición de pecado, para que puedas salir de esa condición, de esa nube de pecado, de esos escombros que están sobre tu vida y que se llama pecado. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y toda tu casa. Mira, amados hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido doloridos cuando hemos perdido algo? Algo que hemos querido, algo que era muy importante para nosotros. Muchas veces hemos experimentado, seguramente muchos han experimentado eso. Sentir un dolor, una tristeza, una desazón por algo que hayamos perdido, un objeto inclusive, algo que era de mucho valor, algo que me hayan regalado, que había sido muy importante para mi vida, y lo hemos perdido, y ha provocado tristeza, y ha provocado dolor. Imagínense que perdamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿A dónde vamos a ir a parar? La Escritura lo dice, ¿cuál es el destino? Jesús vino a revelarnos que hay un destino para nuestras almas, después de esta vida que solamente es un suspiro. En la eternidad hay un cielo y hay un infierno. Y por eso tú, hermano, que has recibido esta salvación tan grande, que a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesús. Por eso ningún hombre ni con su oro ni con su plata puede ganarse el cielo. No le sirve para nada. Todo el oro del mundo puede ganar
puede obtener, pero perderá su alma, porque la salvación no se puede comprar con todo el oro del mundo. La salvación no se puede obtener con un título o con una buena vida, porque no hay bueno delante de Dios. No hay bueno delante de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos ser rescatados de la vida pecaminosa con que vivíamos antes de conocer a Cristo. Todos necesitamos ser rescatados de esa vida. Por eso, mi amado hermano, mi amigo, cuida lo que Dios te dio, porque a Dios le salió muy caro. A ti te salió gratis porque tú solamente tienes que creer en Jesús con todo tu corazón, pero a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Dios dio a su Hijo, Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Y Él dio su vida por muchos. Él dio su vida por muchos. Por eso, amados, en esta noche, primeramente, hermano, hermana, yo te aliento a que no descuides esta salvación que el Señor te ha dado, sino que te aferres fuertemente del Señor Jesucristo en este tiempo, donde está claramente que la iglesia del Señor está siendo probada, donde muchos hermanos y muchas hermanas quizás, como no se pueden congregarse como antes, están siendo probados en su fe, en su fidelidad y en su amor con Dios. Y muchos están siendo distraídos por las cosas de este mundo. Están siendo distraídos por las cosas de este mundo. Están siendo atraídos por las cosas de este mundo. Y están dejando enfriar su amor por Dios. Y están descuidando su salvación. Si la Escritura dice que no debemos descuidar, quiere decir que podemos perder, Si no lo cuidamos, lo podemos perder. Si no cuidamos esta salvación con oración, con la palabra de Dios, teniendo comunión con los hermanos, sirviendo a Dios, podemos perder esta salvación. Podemos enfriarnos y alejarnos de Dios. Por eso dice también en 1 de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9, dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. No sirve para nada que podamos estar viviendo en este tiempo, yendo a los cultos, a la iglesia y sirviendo al Señor por muchos años, por muchos tiempos, y en los últimos tiempos abandonar nuestra fe, descuidar nuestra salvación. No nos va a servir de nada, porque el fin de nuestra fe, en otra palabra, debemos creer, amén, debemos creer hasta el fin, para la preservación de nuestra alma, para que seamos salvos. Pero el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Y tenemos que ser fieles hasta el final. Porque el que persevera hasta el final, ese será salvo, dijo el Señor Jesús. Ese será salvo. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo mismo dice allí en 1 Corintios 9, 27, que él disciplinaba a su carne, dice, para que le obedezca, para que los malos deseos de nuestra carne, ¿no es cierto?, no nos domine. Y él disciplinaba a su carne. No sea cosa, dijo, no sea cosa que, habiendo sido yo de bendición para muchos, él mismo venga a ser eliminado. Pablo decía, no sea cosa que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se da cuenta? Que usted puede haber servido mucho tiempo al Señor, usted puede haber sido fiel al Señor mucho tiempo y servido a Dios con todo su corazón, pero al final, si descuida su salvación, si descuida lo que el Señor le ha dado, a pesar que
su vida pudo haber sido de bendición para muchas personas, pero usted, si descuida su salvación, puede ser eliminado. Amado, edifica casa, construye casa, emprende un negocio, haz todo lo que quieras. Porque también la Escritura dice que Dios quiere que seas prosperado en todo, pero sobre todas las cosas, ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. No seas cosas que después de haber servido al Señor tanto tiempo, vengas a ser eliminado. Amado, no te olvides que esta vida es un suspiro y que fuimos creados, nuestra alma fue creada para vivir eternamente con el Señor, o en el cielo o en el infierno. Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso Él sigue rogando, Él sigue a través de sus siervos, sigue rogando y sigue clamando para que todos se vuelvan al Señor, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo, para que crean en el Señor Jesús y reciban la salvación de su alma. Por eso en esta noche yo quería compartirte esta palabra, mi hermano. Filipenses 2:12 dice, ocúpense en vuestra salvación. Amado hermano, ¿te está ocupando en tu salvación? ¿Estás orando, teniendo comunión con Dios? ¿Tú estás teniendo la llama del Espíritu Santo encendido en tu corazón? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿Lo estás haciendo o estás descuidando tu salvación? En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, la Escritura nos enseña, ¿no es cierto?, por lo menos 7 pasos, Señor, para guardar nuestra salvación y para que esta salvación sea productiva, sea efectiva, sea de bendición, tanto para mí como para muchas personas, a quien yo pueda bendecir, a quien Dios pueda usar mi vida para bendecir. 7 pasos para que esta salvación que Dios me ha dado, ¿no es cierto?, sea de frutos, lleve muchos frutos en la presencia de Dios y sea de bendición para mi vida y para otros. Dice allí en 2 de Pedro capítulo 1, 5, añadid a vuestra fe virtud, un carácter digno. Añadid a vuestra fe conocimiento, para no ser engañados ni llevados de un lado para otros. Añadid a vuestra fe conocimiento. Estudia la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, porque en ella hay vida y vida eterna. Dominio propio. Añada a tu fe dominio propio. Paciencia. Piedad, o sea, servicio a Dios. Buenas obras. Añada a tu fe afecto fraternal. Afecto hacia tus hermanos en Cristo. Ama a tus hermanos en Cristo. Ten afecto por ellos. Ayúdale en todo lo que tú puedes ayudarlos, para que ellos puedan permanecer firmes en el Señor. Y al afecto fraternal, amor. Estas son las 7 cosas que hay que añadir a nuestra fe. ¿Sí? Y miren cuál es el resultado. En el versículo 11 dice, porque haciendo esto te dará una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Porque haciendo esto te dará una amplia entrada en el reino eterno del Señor Jesucristo. Ocúpate en tu salvación. Añada tu fe todos los días de tu vida. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. No descuides esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. En esta noche, mi hermano, mi amigo, yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero quiero recordarte algo, que esta vida es un suspiro.
que esta vida, todo lo que podamos obtener aquí, nada vamos a llevar donde vamos a ir. Nada vamos a poder llevar. Lo único que va a permanecer es todo lo que yo hice por el Señor y por lo demás. Es lo único que va a permanecer. Esas son las obras que van a permanecer y que van a ir conmigo en la presencia de Dios. Todo lo que yo hice por el Señor y por los demás. Amado hermano, ocúpate en tu salvación con todo tu corazón. No lo descuides, no lo pierdas. Porque no hay otro boleto al cielo, porque no hay otro Señor, porque no hay otro sacrificio. Y si te has alejado de Dios, si te has enfriado y te has alejado de Dios, pues este es el momento, esta es la noche, este es el día que Dios preparó para decirte, arrepiéntete y vuélvete a tu Dios. Porque hay tiempo, porque si estás allí y Dios te está hablando porque hoy Dios te está dando una oportunidad más. Hoy Dios te está dando una oportunidad más. Mañana no sabemos. El futuro no nos pertenece. Está en la mano de Dios. El presente es hoy. Hoy podemos tomar las decisiones. Hoy podemos tomar las decisiones correctas. Hoy podemos arrepentirnos. Hoy podemos volvernos a Dios. Hoy podemos recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y que toda mi casa pueda recibir también, por tu fe, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para que toda tu casa sean salvos. Para que toda tu casa obtengan el boleto para entrar en el reino de los cielos cuando llegue tu hora. Cuando llegue tu hora, puedas entrar en el reino de los cielos. Y estar junto allí con el Señor y con todos nuestros seres queridos que han creído en el Señor Jesús. Porque la Escritura lo dice. Está escrito, un día estaremos todos juntos con el Señor. Todos los que hemos creído, nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos, con nuestros abuelos que ya han creído, estaremos todos juntos allí en el cielo, en el reino de los cielos, en el reino eterno del Señor Jesucristo, para vivir eternamente. Ya no habrá allí dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Ya no habrá nada de esas cosas. Todas esas cosas ya habrán sido suprimidas por el juicio de Dios. Por eso, en esta noche, si te has alejado o Dios está hablando a tu corazón, no descuide esta salvación, hermano, porque las cosas de este mundo son pasajeras y temporales y se van a fundir por el fuego. Porque este mundo y todas sus cosas están reservados para el fuego. Pero los que creen en Jesús, los que aman al Señor, permanecerán para siempre. Allí donde estás, yo quiero orar por ti. Si estás apagado, alejado, arrepiéntete. En el nombre de Jesucristo, arrepiéntete. Padre, bendigo, Señor, a todas aquellas personas, hermanos, hermanas, que en esta noche, Señor, quieren arrepentirse y quieren volverse a ti. Que quieren, Señor, Dios de los cielos, ser restaurados. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté obrando en su corazón. Esté convenciendo de pecado para arrepentimiento y fe. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que toda maldad lo suelte ahora, que todo espíritu de opresión lo suelte ahora en el nombre de Jesucristo. Lo suelte ahora, se aparte de su vida. Espíritu Santo, haz la obra en esa vida para que se vuelva a ti, Señor, para que sea restaurada, para que sea llena del Espíritu Santo, para que reciba el gozo de tu salvación, para que vuelva a recibir la fuerza, el poder, Señor, y el deseo para servirte, para adorarte, para inquirir en tu presencia, para inquirir en tu palabra. Señor, haz la obra en la vida de mi hermano allí. Levanta, Señor, restaura, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y oro por toda aquella persona que en esta noche está oyendo este audio, Señor, Dios de los cielos. Oh Señor amado, en esta hora, si tú quieres arrepentirte de tus pecados, Cristo vino para rescatarte, para cambiar tu vida, para sacarte de esa condición donde estás, para darte una vida nueva y abundante. Para ti eso es imposible, pero Dios lo puede hacer. Dios puede sacarte de esa condición, Dios puede sanarte y Dios puede restaurar tu vida física,
emocional y espiritual. Dios puede hacer una obra completa en tu vida. Dios puede hacer de ti una persona nueva. En el nombre de Jesús, si crees en Jesús, si te arrepientes de tu pecado y crees en Jesús con todo tu corazón, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y hará morada en tu corazón y te ayudará a vivir la vida que Dios quiere, a vivir una vida agradable a los ojos de Dios, para que todas las bendiciones de Dios, las promesas de Dios vengan sobre tu vida y la paz de Dios gobierne tu corazón, y donde quiera que vaya, Dios esté contigo. Dios será tu escudo, Dios será tu amparo, Dios será tu gloria, Él será tu fuerza y Él será tu sabiduría. Por eso en esta noche arrepiéntete y cree en el Señor Jesús con todo tu corazón y recibirás la salvación para tu alma. Por la fe, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, mi hermano. Y será hasta la próxima, Dios mediante.